La opinión de... Señor Paul Hospital ya está aquí con nosotros. Mi querido Paul, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de la vida de estar aquí contigo, con la enorme audiencia que tiene RR Noticias en esta segunda emisión. Así es. Y una emisión que tú, todos los medios de comunicación en el país, en toda la República Mexicana, tiene un sabor distinto porque es la última vez que damos cuenta de lo que sucedió en la mañanera de López Obrador. Sí, ahí está, mira, lo que estaba hablando hoy en la mañana, que hizo fiesta, tamalizo. Y rifó un reloj y demás. Abrazó, dio besos y apapachos a todo mundo. Y estuvo el presidente contento. Muy contento, pero más allá de la anécdota de esta última mañanera, que pues obviamente rompe récord de cualquier presidente que haya dado ruedas de prensa en su sexenio, yo iba a hacer un corte de caja aquí contigo de todo lo malo del sexenio y todo lo bueno, y en fin, pero me parece que estés a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador, de su gobierno, de sus políticas públicas, lo que es innegable, ya sea si tú eres de los de en contra o a favor, es que hasta hoy, claro, es el fenómeno político y el actor político más relevante del siglo XXI en nuestro país. Indudablemente. Y yo hacía un recuento un poco de quién es Andrés y cómo llegó a esta situación, y lo voy a tratar de sintetizar muy breve porque luego se nos olvida y se nos queda en la memoria la última mañanera y que rifó un reloj o que hizo una reforma al Poder Judicial. Y entonces revisaba yo su historia. Fíjate, en el año que tú naciste, por ahí en el 88... Mándale más o menos. El señor ya había contendido a la gubernatura de Tabasco por el Partido Socialista de México en el 88. Ajá. Pierde, luego volvió a competir en el 94 también. Sí. Perdió en esa ocasión contra Roberto Madrazo. Así es. Y de ahí deriva un movimiento que ya ni siquiera existe, pero después de esa derrota en el 96... él arranca un movimiento al interior de su partido, del PRD, para ser presidente nacional del PRD en 1996. Fíjate de lo que estamos hablando. Su principal trampolín político para llegar en el 2000 a la jefatura del gobierno del Distrito Federal ya no existe. Ya se fue. Y no existe en buena medida porque él se fue. Así es, claro. Es decir, esa figura, por eso es que es innegable ese fenómeno político. Esa figura que logró hacer que el PRD ganara el Distrito Federal, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas y después que él lo conservara. 97, así es. Y que hizo que el PRD estuviera a punto de ganar la presidencia, hoy también hizo que desapareciera un partido político nacional. Y aquí, fíjate que voy a cometer una infidencia, pero no importa porque tal vez no nos esté escuchando. Pero Manuel Andrade, un priista, fue gobernador de Tabasco del 2002 al 2006. Y en una tertulia una vez me contaba que tenía un líder opositor en Tabasco tan duro, tan fuerte, y que tomaban pozos petroleros y que hacía cosas y desestabilizaba y movía a la gente y todo, que prácticamente, bueno, voy a quitar prácticamente, pero para que no suene ilegal, creó una subsecretaría de gobierno que su función principal era darle seguimiento a Andrés Manuel, a un personaje. Es como si inventáramos aquí en Querétaro una subsecretaría que literalmente solamente estuviera siguiendo los pasos de un líder opositor. O sea, para hacer control de daños, para acercarse para a las estar viendo qué hace, a qué personas ve, para ver cómo contrarrestarlo, cosa que creo que no hicieron muy bien, ¿no? Si lo querían contrarrestar. No, creo que no le salió. Pero imagínate la preocupación que era para un gobernador. Sí. Pero ¿por qué algo tiene Andrés y tuvo toda la vida? Que fue que nunca se dobló, nunca aceptó ir a acordar con el gobernador en turno, con el presidente. O sea, parte de su éxito tenemos que reconocer fue la congruencia, ¿no? La consistencia, sin duda alguna. Congruencia y consistencia. Insisto, señor, si usted va en su coche y no le cae bien a Andrés Manuel, está bien, pero es innegable que es un tipo bastante perseverante, bastante consistente y bastante congruente. Esté usted o no de acuerdo. Y luego, bueno, ya lo sabemos todos, en el año 2000... irrumpe, después de haber perdido 2 veces Tabasco, un estado mucho más pequeño obviamente, irrumpe en la política nacional siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, y ahí es donde cambia todo. Ahí es donde Andrés Manuel toma la decisión de ser la oposición de este país, no de trabajar en conjunto con el presidente Fox, no de hacer proyectos, no,
de enfrentarlo todos los días a través de un ejercicio de comunicación que se llamó La Mañanera. Exactamente. La Mañanera del Distrito Federal. Oye, y luego lo termina por encumbar, ¿te acuerdas? La intentona desafuero en su contra, ¿no? Viene durante el sexenio el desafuero, muy fuerte. se hace un movimiento nacional, los quiero desaforadamente, etcétera. Y viene el año 2006, donde pues, los partidarios de Andrés Manuel seguirán insistiendo que fue un fraude. La realidad es que se queda a nada, a 0.56% de ser presidente. En 2012, se mantiene 6 años. No sé cómo, pero se mantiene en la calle, se mantiene con sus bases y en 2012 vuelve a competir para la presidencia de México, pierde con Peña Nieto, ahí sí con un margen mucho más holgado. Pero manda al tercer lugar a la candidata del partido oficialista en aquel momento, que era Josefina Vázquez Mota. Se manda sola Josefina También. Y él empuja un poquito, digamos. Y ahí viene una parte de su historia política nuevamente de congruencia y consistencia. El PRD, que era su partido, literalmente, decide sentarse en la mesa con el gobierno de Peña y crear el Pacto por México. Es decir, una serie de iniciativas, lo cual es aplaudible, que en el legislativo se pongan de acuerdo distintas fuerzas políticas para sacar una agenda común. Se da en México y en el mundo entero. Y ese momento para él es la gran ruptura. Y el PRD le dice, no te vamos a volver a postular. No somos de caudillos, no te necesitamos. Y ahí murió el PRD, me parece, porque él crea un movimiento que en 4 años conquista la presidencia de la República, un movimiento que se convierte en partido, conquista la presidencia de México y 6 años más tarde conquistan 23 gubernaturas de 32. Y bueno, nada más para redondear lo que nos estamos despidiendo hoy de este fenómeno de la política y de la comunicación política. Hoy cerró con 1,436 mañaneras. Fue impresionante la hipercomunicación que tuvo el presidente López Obrador, pero sobre todo el poco espacio que nos dejó a la oposición para contrarrestar lo que él decía. Marcó la agenda pública durante 6 años consecutivos y no logramos, lo digo como autocrítica, meternos en la conversación y ganarle. Nos ganó desde la narrativa que impuso todos los días en la mañana. Más del 50% de estas mañaneras, es decir, más de 750 veces, él estuvo solo en la mañanera, ni siquiera llevando personas o temas distintos. Fueron, no me lo vas a creer, 2,870 horas de mañanera. 2,870. Quien me está escuchando ya sé. Sí. Quien está en contra de Andrés Manuel va a decir, solo perdió el tiempo, mejor se hubiera puesto a gobernar. Pero quien está a favor de Andrés Manuel dice que bueno que le comunicó al pueblo mexicano lo que estaba sucediendo con el país. Entonces Andrés es como el Cuau. Bueno, no quiero citar cosas del América hoy, pero es como el Cuau. O lo amas o lo odias. Pero lo que sí es que nunca la indiferencia, ¿eh? O lo amas o lo odias, pero sin duda alguna levanta pasiones. Va a dejar un vacío enorme en términos de comunicación, en términos políticos, hasta para la oposición. Yo no sé mañana que me despierte, querido Daniel, con quién me voy a pelear, a quién voy a criticar, qué decisiones voy a cuestionar. Ya habrá otros antagonistas. Vamos a ver cómo viene Claudia Sheinbaum, pero sin duda alguna hoy termina una época, un personaje de época, insisto, estés a favor o en contra, pero hoy concluye un fenómeno social y un fenómeno político, que es una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador, y hoy acaba con esta carrera política que al final fue muy exitosa. Parecía que no, que había terminado en 2012 ya con su tercera derrota consecutiva. Sí. Y mira lo que es la vida. Así es. ¿Cómo termina? Pues Polo Hospital, buen análisis de estos para reflexión. 5 años, 10 meses de presidente Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, muchísimas gracias. Se sintieron como 15. Como y eso 20, que le quitamos 2 meses, ¿no? Pero bueno. Ánimo. Luego hablamos de los claroscuros que también son buenos, porque yo sí creo que no por mucho madrugar se gobierna más temprano, ¿no? De acuerdo. Como dicen. Gracias, Polo Hospital. Gracias, señor. 2 de la tarde con 3 minutos. Los deportes en